Estimados alumnos, reciban un cariñoso y afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre inteligencia. Acá vamos a ver cuáles son las apreciaciones que se tiene con respecto al comportamiento inteligente. ¿A quién denominamos una persona inteligente? Y ahí vamos a ver una diversidad de teorías. Teorías antiguas, clásicas, como teorías contemporáneas, modernas, como la de Piaget, la de Vygotsky, la de Daniel Goleman, que tiene una amplia difusión en nuestro ambiente cultural. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ahora vamos a ver la práctica número 10 sobre inteligencia. Empezamos entonces con nuestra primera pregunta. Identifica las situaciones en las cuales se usa la inteligencia cristalizada. Ya, tú tienes que estar viendo, inteligencia cristalizada, ¿a qué se refiere? Manejo de información, manejar información educativa, información cultural, de eso se refiere la inteligencia cristalizada. Entonces, en el enunciado 1, resolver problemas de tipo psicotécnico, cuando hay figuritas, imágenes, dibujos, ¿no? En el examen psicotécnicos que toman, ¿no? Evidentemente acá no estamos ante la inteligencia cristalizada. Enunciado 2, ubicar la falla mecánica de un automóvil. Si bien es cierto, el automóvil tiene las piezas, tiene estructuras en versión tridimensional, pero para que puedas arreglar necesitas una capacitación, necesitas una información, si no, ¿cómo podrías arreglar el motor de un automóvil? Por lo tanto, estamos ante un caso de inteligencia cristalizada. 3. Armar un mueble siguiendo las indicaciones de un manual. Armar un mueble siguiendo las indicaciones de un manual. Básicamente allí no hay tampoco una inteligencia, expresiones de una inteligencia cristalizada. Y la cuarta, elaborar el diagnóstico médico de un paciente. Las personas entendidas en esta materia tienen que estudiar, tienen que prepararse. Por lo tanto, reciben información especializada. Estamos evidentemente ante un caso de inteligencia cristalizada. En ese sentido, la respuesta correcta es la D. Porque el otro tipo de inteligencia, la inteligencia fluida, tiene que ver simplemente con razonar con imágenes, ¿verdad? Bien, pregunta número 2. ¿Existen personas que dentro de su campo laboral muestran habilidades para comprender y comunicarse con mucha facilidad con otras personas, como el caso de los profesores y vendedores? Según la teoría de Gardner, estas personas evidencian un predominio de su inteligencia. Entonces, esa capacidad para interactuar con otras personas, esa capacidad para persuadir a otras personas, para entender a esas otras personas, ¿con qué inteligencia tiene que ver? Como ustedes mismos están ya apreciando, es la inteligencia interpersonal de Gardner, ¿no? Un abogado, por ejemplo, debería desarrollar muy bien este tipo de inteligencia. Un administrador de empresas, muy bien, que dirigen personas, organizan grupos, deben tener este tipo de inteligencia. Bien, pregunta número 3. La inteligencia está considerada como un constructo hipotético que se aprecia en el comportamiento de las personas, de manera que se acepta que una persona inteligente es aquella que necesariamente, ¿qué es lo inherente al comportamiento inteligente? Te está preguntando. A, obtiene un puntaje elevado de coeficiente intelectual. Ese es un aspecto de la inteligencia, pero no es toda la inteligencia. B, elige la mejor solución entre varias para un problema, puede ser. Pero sigamos buscando, de repente hay algo más preciso. C, ¿ha desarrollado en forma notable su memoria? No, eso no es exacto. D, tiene una mejor creatividad que los demás. Ese es otro
aspecto de la memoria, de la inteligencia. Por lo tanto, la respuesta ahí más precisa, correcta, es la B. ¿Quién es la persona inteligente? La que identifica la mejor opción, ¿no? La que resuelve el problema con eficacia, que resuelve el problema con eficiencia y lo resuelve rápido, no se demora tanto tiempo. Esa es la persona inteligente. Pregunta número 1, dice así: a pesar de no haber logrado superar la última entrevista laboral que tuvo, Franco se siente que no debe rendirse e incluso está convencido que puede prepararse mejor para la siguiente oportunidad. Según el enfoque que Goleman le da a la actividad intelectual, acá hay un problema. Goleman no se refiere a alguna actividad intelectual, Goleman se refiere a una inteligencia emocional. Entonces habría que corregirlo acá. Según el enfoque de Goleman, según el enfoque de Goleman, esto se tacha, porque Goleman no habla de actividad intelectual. ¿Qué rasgo de la inteligencia emocional está poniendo de manifiesto Franco? Entonces, ahí está bien. Evidentemente, cuando las personas nos alentamos a nosotros mismos, nos alentamos, ¿no? Nos incentivamos a nosotros mismos. Eso es una competencia emocional que tiene que ver con la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y eso a eso se le llama automotivación. La C, automotivación. Cuando yo digo, yo no voy a permitir que esa situación me venza a mí, ¿no? Sea superior a mí, ¿no? Yo puedo lograrlo, ¿no? Yo mismo me estoy motivando a mí mismo. Muy bien, pregunta número 2. Relacione los tipos de inteligencia propuestos en la teoría triárquica con las situaciones que ejemplifican a cada uno de ellos. Entonces ya tenemos allí, según Robert Stenberg, 3 tipos de inteligencia: analítica, creativa y contextual. Empezamos entonces con la inteligencia analítica. ¿Con cuál se relaciona? A. Empezar a usar ropa más abrigadora al incrementarse el frío. No, porque la inteligencia analítica tiene que ver con el manejo de información y netamente más es académica. B. Diseñar un robot que sea capaz de preparar diferentes cócteles. Tampoco, ¿no? Porque eso ahí tiene que ver con creatividad. Y C, obtener el primer puesto en un examen de admisión a una universidad. Evidentemente que ahí se expresa más la inteligencia analítica. O sea, cuando las personas nos destacamos en el mundo académico, cuando sacamos muy buenas notas en nuestros cursos, tanto en el colegio como en la universidad. Esa es la expresión de la inteligencia analítica, según Robert Stenberg. Enunciado 2. Empezar a usar ropa más abrigadora al incrementarse el frío, no, ahí no hay nada de creatividad. Diseñar un robot que sea capaz de preparar diferentes cócteles, ahí estamos viendo, ¿no? Un indicador de creatividad. Entonces el enunciado 2 es con la B. Y finalmente entonces contextual. De acuerdo, la inteligencia contextual es la que me permite a mí manejar las situaciones de manera efectiva. Por eso se le llama inteligencia contextual. ¿Cómo me organizo yo para un examen? ¿Qué estudio? ¿No? Tengo solamente una semana para prepararme, ¿no? Entonces, ¿qué estudio? ¿Qué priorizo? Esa es parte de la inteligencia contextual, que también se le nombra inteligencia práctica, ¿no? Dar en el blanco inmediatamente. Bien. Pregunta 3 dice: la Madre Teresa de Calcuta fue un personaje que estuvo al servicio de los otros, preocupándose por las personas más pobres, sin reparar en que muchas veces exponía su propia integridad física por el bienestar de los demás. Usando como marco de referencia la teoría de Gardner, podemos afirmar que ella mostraba una gran inteligencia de tipo. Entonces, en este caso, estamos hablando de inteligencia
¿cómo se llama? Interpersonal. La relación con otras personas. Interactuar con otras personas. Bien, entonces, pregunta número 4. Cuando era bebé, la pequeña Margarita se quedaba tranquila en la guardería. Ahora que ha cumplido 2 años de edad, llora desconsoladamente. Acorde a la teoría de Piaget, esto se produce porque ha desarrollado puntos suspensivos, que corresponde a la etapa denominada puntos suspensivos. La pregunta está bien, sino que le falta allí un detalle para que se pueda evidenciar la respuesta correcta. Es decir, en el caso, esta niña, antes de los 2 años, ¿no? Margarita estaba tranquila en la guardería, te dicen, ¿no? Pero ya cuando cumplió 2 años, ya no, ya llora, ¿no? ¿Pero por qué llora? El constructor del ítem quiere hacer mención allí a que ya no la nota la mamá, ¿no? Porque ya no la nota, o sea, ya cuando tiene 2 años, la niña tiene conocimiento de que la mamá, existe la mamá, pero que está ausente en ese momento, por eso es que llora, ¿no? Eso es lo que ha querido dar a entender el constructor, pero no lo ha redactado ahí, ¿no? Entonces, ahora que yo te estoy dando esta información, ahí sí ya puedes identificar la alternativa correcta. ¿Cuál sería? Evidentemente, ¿no? La C, permanencia del objeto, la C. La permanencia del objeto se manifiesta, según Piaget, cuando el bebé o el niño comienza a tener ya huella mental, lo que llamamos memoria, ¿no? Entonces tú a un niño, por ejemplo, delante del mismo niño, antes que tenga permanencia del objeto, un osito de peluche lo escondes debajo de una sábana, debajo de un mantel, para ese niño ese peluche no existe. Nunca ha existido, ¿no? Ve solamente la sábana. ¿Por qué? Porque no tiene huella mental. Pero ya un niño a partir de los 2 años, escóndele ese osito de peluche debajo de un mantel, el niño ¿qué cosa va a hacer? Lo va a buscar y lo va a encontrar, ese osito de peluche, porque sabe que está ahí. Entonces a eso le llamó permanencia del objeto. ¿En qué etapa se encuentra? En la etapa sensorio-motriz, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Pregunta número 5, dice así: tomando en cuenta los planteamientos teóricos sobre inteligencia, identifique los términos que completan el enunciado siguiente. Cuando una persona resuelve con facilidad un crucigrama, está usando, según Cattell, su inteligencia, puntos suspensivos. Pero según Stenberg, la inteligencia a la que más recurre es la puntos suspensivos. Es decir, cuando yo agarro mi crucigrama, ¿no? En el diario El Comercio, el día domingo, ¿no? Esa hoja, toda página ahí, ¿no? Y comienzo a resolver, tengo que hacer uso ¿de qué? De mi información cultural, toda mi información cultural. Y toda esa información que tiene que ver con mi nivel cultural, Cattell le ha denominado inteligencia fluida o cristalizada. Como tú puedes apreciar, es la inteligencia cristalizada, ¿no? La inteligencia cristalizada tiene que ver con el manejo de información educativa, cultural. En cambio, la inteligencia fluida tiene que ver con información que tiene que ver con relacionar, razonar con imágenes, con dibujos. Y a esa misma inteligencia cristalizada de Cattell, Stenberg, ¿cómo la llamó? La llamó inteligencia analítica, ¿no? Inteligencia analítica. Bien, entonces la respuesta correcta acá es la B. Pregunta número 6. Dice, durante una entrevista de selección de personal, a un postulante se le pregunta por el significado del refrán: a mal tiempo, buena cara. Acorde a la teoría de Piaget, para que dicha persona pueda hacer una adecuada interpretación del mismo, debe haber alcanzado un desarrollo intelectual correspondiente a la etapa. Revisemos. Piaget nos habla que hay 4 niveles de desarrollo intelectual, o la inteligencia: sensorio motriz, preoperacional,
lógico concreto y lógico abstracto, ¿no? O de las operaciones formales. Una persona, para que tenga un alto nivel de abstracción, para que la persona tenga ese alto nivel de abstracción, necesita estar en la última etapa del desarrollo. O sea, para que tenga un pensamiento hipotético deductivo, para que pueda hacer analogías, metáforas, ¿no? Entender analogías, metáforas. Tiene que estar en el último nivel de desarrollo intelectual, ¿no? Y ese último nivel de desarrollo intelectual es el pensamiento operacional formal de Piaget. En este caso es la alternativa C. Pregunta 7 dice: en una prueba psicotécnica se ha propuesto el siguiente ítem. Para poder resolverlo, el sujeto evaluado tendrá que apelar a una de las aptitudes mentales primarias propuestas por Thurston, denominada. Entonces Thurston habla de que la inteligencia no tiene un factor general, sino lo único que tienen son aptitudes específicas. Evidentemente, con esta gráfica yo voy a trabajar en base a información que tiene que ver con espacios, tiene que ver con dibujos, y a ese tipo de tareas, para poder resolverlas adecuadamente, en la terminología de Thurston estamos hablando de la habilidad espacial, la B, ¿no? Y si me dijeran a mí, Cattell a esta habilidad le llama, ¿qué tipo de inteligencia? Ustedes ya conocen, inteligencia fluida, ¿no? Esa es la inteligencia fluida, que es la inteligencia, cómo razona mi cerebro, sin educación, sin instrucción, ¿no? Simplemente analizando los detalles de esos dibujos, ¿no? Bien, pues entonces, estimados alumnos, hemos concluido entonces con la práctica y la teoría de la semana número 10 sobre inteligencia. Nuevamente, invitarles a que revisen los conceptos. Siempre, como les digo yo a mis alumnos, hay tópicos que son sensibles de venir en la evaluación del examen. Y en este caso, en el caso de inteligencia, siempre resalten bien esos tópicos. Ahí tienen que ustedes diferenciar muy bien las inteligencias de Cattell. Siempre vienen preguntas sobre eso, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada. Como el alumno a veces le cuesta trabajo diferenciar, el evaluador presenta este tipo de preguntas. Y luego los tipos de inteligencia que habla Howard Gardner y la de Robert Stenberg son los que más se preguntan. En todo caso, cualquier duda, estimados alumnos, plantéenlos. Yo estaré presto para resolverlo. Bien, nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Adiós.